El régimen de excepción ha llevado a las cárceles a niveles de hacinamiento insostenibles. La mayoría de los prisioneros son jóvenes, de escasos recursos y baja formación académica. En El Salvador, históricamente, el sistema penitenciario ha sido el eslabón más abandonado del sistema de justicia y una de las áreas que ha sido objeto de mayor desatención estatal. Lo que estamos viendo en El Salvador ahora es una reedición de la famosa y mal lograda mano dura de hace 20 años. Pareciera que es más funcional para obtener réditos políticos electorales hablar de castigo y no hablar de lo que la Constitución ordena, que es la rehabilitación y la reinserción. Yo soy su pareja y su hijo de ella, que está detenido. Y ella viene, ahorita no le dan información ni nada de eso. No saben si está muerto o qué, pero no quieren dar información. A febrero de 2021, la población salvadoreña encarcelada era de 36.515. El régimen de excepción ha sumado 52.549 personas detenidas hasta el 12 de septiembre. Él está en una casa jugando, estaba pelota, no, que no andan malos pasos, que solo por ganas de llevarlo. El 48.3% de la población no apoya las capturas sin orden judicial. Él no es pandillero, él no es nada. Él lo agarraron, le digo, y las autoridades le pegaron, lo sangraron todo de la cabeza, mire. Y aunque la mamá ahí estuvo ahí, que no le pegaran, ellos ya esposados le dieron duro. El sistema tiene capacidad para cerca de 30.000 y ya a esta fecha creo que ronda las 80.000 personas que estarían dentro de los centros de reclusión. La cárcel, bajo los enfoques criminológicos modernos, es la última ratio, es decir, es la última opción a la que recurre un Estado. Yo creo que dada la dimensión del problema es imposible acabar con el problema con una respuesta tan simple como meterlos todos a las cárceles. El problema es complejo y por lo tanto necesita soluciones complejas, ¿verdad? Desde muchos ángulos. Una respuesta efectiva contra la criminalidad implicaría intervenir sobre las causas fundamentales del crimen. Y eso va desde los factores de tipo estructural que inhabilitan o que imposibilitan que muchos salvadoreños puedan tener acceso a las oportunidades a las que tienen derecho. A mi hijo, es hijo único, yo dependo de él. A él me lo agarraron el 22 de junio, me lo trajeron para acá. Me dijeron que aquí no me lo iban a mover porque él iba a estar con los civiles. Ahora que vengo yo a preguntar, me dicen que me lo han mandado para el penal de Sonsonate y yo ni tan siquiera conozco. El Estado está detrás de aquellos que son los más vulnerables y los más débiles entre la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Entre los ciudadanos en la sociedad salvadoreña. Y esto lo que indica es que este gobierno está dispuesto a seguir acentuando las desigualdades, las inequidades estructurales que han existido en El Salvador. Muchos de ellos son vendedores del sector informal, también estudiantes, taxistas, albañiles. La verdad que ahí la gama de profesiones es bastante amplia. La población encarcelada hasta el año 2021 tenía las siguientes características. El 92.60% son hombres, el 7.40% son mujeres, el 62.79% tiene entre 18 a 35 años, el 24.44% tiene entre 36 a 45 años. Un 8.70% tiene entre 46 a 55 años y un 4.7% entre 56 a 90 años. El 6.41% es analfabeta. El 35.80% solo ha estudiado de primero a sexto grado. El 36.80% solo tercer ciclo. Un 19% ha estudiado bachillerato. Un
1.86% estudios universitarios, un 0.26% estudios técnicos y un 0.27% sin especificar. Si un joven es pobre, tiene pocas oportunidades, probablemente la única opción que tiene es migrar, con lo cual se pierde el mayor potencial del país, que como se ha dicho repetidamente, es su propia gente. Estamos hablando nuevamente, digamos, de una política de persecución selectiva, en este caso que ya no solo se reduce al perfil pandillero, presunto pandillero, sino a todo aquel, digamos, que por su condición pueda parecer a los ojos del policía o del soldado sospechoso. Las 10 ocupaciones más frecuentes de las personas detenidas son: un 17.08% es jornalero, un 9.92% es agricultor, un 7.53% es albañil, un 6.48% es comerciante, un 4.09% es panificador, un 4.02% es empleada o empleado, un 3.82% estudiante, un 3.65% es motorista, un 3.45% es mecánico automotriz y un 2.37% es carpintero. No fue posible actualizar esta información porque las autoridades la han reservado y no responden las solicitudes de información. ¿Qué es más oneroso para el Estado y para los ciudadanos y ciudadanas de sostener un sistema penitenciario de 87,000 personas o permitirle a la población, sobre todo a la población en edad de riesgo, acceder a educación gratuita hasta la universidad? Aseguro que es mucho más sostenible y menos oneroso garantizarle el acceso a la educación a la juventud. En el 2021, el presupuesto penitenciario total fue de $91.400.150. En ese mismo año, la población reclusa era de 36.515 personas, es decir, que por cada reo se invirtieron $2.503.08, mientras que en ese mismo año, la UES invirtió por cada estudiante $2.153.60. La posibilidad de construir capital humano que haga El Salvador, que haga a los salvadoreños tener acceso a mejores condiciones de vida, a trabajos dignos, a poder producir para un futuro en paz, con estabilidad y con desarrollo, es cada vez más difícil en unas circunstancias en las cuales la mayor apuesta, la mayor política del gobierno es meter cualquiera que parezca pandillero a la cárcel. Así es imposible construir una sociedad que va a ser productiva en el futuro, en el mediano plazo o en el largo plazo. Las respuestas estatales en El Salvador desde hace 20 años nos ha conducido básicamente a nada. El mejor ejemplo es, de nuevo, la mano dura, y esto, como dije, es una reedición de la mano dura. Si a algo le debemos la dimensión del problema de la inseguridad en el país, de la violencia en El Salvador, es precisamente al fracaso de la mano dura. Parece que este gobierno ignora esas lecciones de la mano dura y, con tal de conseguir algunos créditos políticos, está dispuesto a reeditarlo y a reeditarlo de la manera más draconiana. Las personas que están metidas en pandillas, que tienen 15, 18, 20 años, son jóvenes que crecieron después de la implementación de la mano dura, ¿verdad? Y con un gran impacto de la mano dura. La mano dura cerró espacios para el desarrollo, cerró espacios para la inversión social, para la construcción de capital humano. Y el resultado es esto. El resultado son pandillas más organizadas, crimen organizado, más estructurada, más violencia en el país en la última década. Estas políticas de capturas masivas han tomado control de las cárceles en los últimos años. Estoy hablando de las últimas 2 décadas. También desde las cárceles, bajo las condiciones que ya mencionamos, hacinamiento, corrupción, deshumanización, malos tratos, se han fortalecido, se han reorganizado y estructurado como redes
de criminalidad organizada. Lo que ocurrió a partir de las políticas de mano dura de 2019 y que está ampliamente documentado, las pandillas recuperaron no solo el control de esas cárceles, sino desde ahí retomaron el control de la violencia en las calles. El sistema penitenciario, por muchos funcionarios y operadores del sistema de justicia, fue calificado como el eslabón perdido del sistema, en donde, al parecer, había una especie de cloaca. Según algunos familiares de detenidos bajo el régimen de excepción, su pariente fue detenido por segunda vez, a pesar que ya había cumplido la pena impuesta y recobrado su libertad por orden de un juez. Sin embargo, los actuales jueces puestos por el oficialismo están ordenando cárcel para la gran mayoría de los detenidos. Lo que se refiere al esfuerzo por tratar de resocializar a estas personas, de reintegrarlas, ha venido al traste porque como les han pedido números a los agentes policiales, ellos han ido atrás de cualquier persona que haya tenido antecedentes, ¿verdad? Y cuando se acaban lo de los antecedentes, los que les han dado una llamada. Y cuando se acaban los de la llamada, a lo mejor los que le cae mal al policía, ¿verdad? O al que el policía ha controlado que no le gusta la forma de vestir o la forma de ser. O peores criterios todavía. Es claro que estamos transitando aceleradamente a un proceso penal de presunción, en donde no importa la evidencia, no importa la calidad de esa evidencia, sino que lo que importa es lo que las autoridades presumen que puede o ha hecho el imputado. Y en la medida de lo posible, esto es insostenible para un sistema, regenerará arbitrariedades dentro del proceso penal muchísimo más graves. Hasta el 12 de julio, familiares de personas detenidas habían promovido ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 751 habeas corpus, herramienta legal para proteger el derecho de libertad e integridad de las personas detenidas. Hasta esa misma fecha, los magistrados solo habían revisado 7 peticiones. Los recursos, los habeas corpus que han sido presentados, no están siendo resueltos con prontitud, entonces se le está restando la posibilidad de que sea un recurso eficaz para garantizar la libertad de la persona o para evaluar la constitucionalidad de la detención de una persona. El derecho de defensa de la gran mayoría de los detenidos durante el régimen ha sido asumido por la Procuraduría General de la República, entidad que cuenta con 265 defensores en el área penal. Debido a que los detenidos se cuentan por miles, la PGR se ha visto en la necesidad de contratar los servicios profesionales de 36 nuevos defensores. Son personas de escasos recursos que no tienen las posibilidades para contratar los servicios de un abogado particular y a veces también otras instituciones que lo dan de manera gratuita tienen recursos limitados, ¿verdad? Entonces ahí ya hay una primera limitante de que no pueden ejercer adecuadamente la defensa porque no conocen las pruebas y los hechos que les están atribuyendo a las personas. Por ejemplo, hubo una audiencia donde se procesaron a 552 personas. Esa audiencia duró un aproximado de 4 horas y no se les permitía, los abogados no habían tenido conocimiento o acceso al expediente y además se les negaba también la palabra. A mi hijo pues, de la casa me lo llegaron a sacar sin qué ni para qué, los policías no me dijeron nada. Ese día iba a ir a una entrevista de un trabajo que le había salido él. Ahí no pudo ir, perdió la entrevista de trabajo porque contento él porque le había salido un trabajito, porque él es vendedor ambulante y con lo poquito que gana vamos pasando. Mira. Se trata de procesamientos que por regla general se realizan mediante señalamientos genéricos y señalamientos sin fundamento. ¿Por qué genéricos? Porque se refieren a calidades y a hechos en general. Nunca se detallan fecha, nunca se detallan lugar, nunca se detallan las características del acontecimiento. Por eso son genéricos y es sin fundamento porque no tienen mayor elemento probatorio que lo sustente, ¿verdad? Los últimos registros que nosotros teníamos indicaban al menos 63 personas que habían fallecido dentro del
dentro de los centros, dentro de los penales. De acuerdo a denuncias de los familiares y también a publicaciones que se han conocido en medios de comunicación, varias de estas personas tenían signos en sus cuerpos de haber sido golpeados, moretones, fracturas, lo cual indicaría que habrían sido objeto de tratos crueles, inhumanos, degradantes. En la comunidad internacional de El Salvador se ve como un caso decepcionante, como un caso muy preocupante por la rapidez y el nivel con lo cual ha sucedido esta regresión a métodos autoritarios y a instituciones autoritarias que creímos que los acuerdos de paz y que la transición política había logrado dejar atrás. La comunidad internacional lo ve con mucha preocupación, hay mucho escepticismo y mucha desconfianza hacia el gobierno salvadoreño. Internacionalmente, el gobierno salvadoreño está aislado. No solo estoy hablando de los Estados Unidos, estoy hablando en general de la comunidad de naciones, obviamente los europeos también, que tienen particular preocupación por el abuso de los derechos que está haciendo el gobierno salvadoreño. En la próxima entrega hablaremos del presupuesto carcelario y de la construcción del megapenal ubicado en Tecoluca, San Vicente. A continuación, el editorial. Si algo demuestra la historia salvadoreña es que las medidas autoritarias y el aumento de la represión, pese a su popularidad, no constituyen el verdadero antídoto contra la violencia. En El Salvador, el origen de la violencia está en la exclusión y en la discriminación social y económica que desde la fundación de la República ha estado presente. Una vez más, a falta de una estrategia integral contra la violencia, el gobierno actual responde a la criminalidad con la fuerza bruta. Y una vez más, no hace más que seguir los pasos de los gobiernos anteriores, quizás ahora con más contundencia, pero aplicando las mismas medidas que han mostrado su fracaso a lo largo de los más de 20 años de combate a las pandillas. Medidas que, como ya lo han señalado expertos en el tema, lejos de acabar con este flagelo, lo han fortalecido. Las redadas masivas, el uso indiscriminado de la fuerza, la violación a los derechos humanos, mezclar a inocentes con culpables, la estigmatización de los habitantes de los barrios y comunidades pobres, ha sido la práctica a la que han recurrido los gobiernos sin obtener nunca los resultados deseados. Todo esto causa gran preocupación, no solo porque se fomenta el odio entre hermanos y se refuerza la idea que la fuerza del Estado es la forma idónea para solucionar los problemas del país, también porque pagan justos por pecadores. Tampoco resolverá el problema ninguna de las nuevas leyes ni ninguna de las reformas al Código Penal, mucho menos la adquisición de más armamento para el ejército y la policía. Esta acción podrá aminorar la violencia delictiva durante un tiempo, pero si la violencia estructural se mantiene, si nuestra sociedad sigue excluyendo sin justicia social, muy pronto resurgirá la protesta de unos y la violencia de otros. La criminalidad en El Salvador es un asunto complejo. Su solución pasa por abandonar la cultura de la violencia en todo nivel y ofrecer a este pueblo un horizonte de esperanza, un futuro alentador y las oportunidades para elevar la autoestima de esa parte de la población siempre excluida o marginada, posibilitando su integración social. La solución pasa por intervenir en las zonas de exclusión y violencia con trabajadores sociales, psicólogos, educadores, que posibiliten la integración familiar y social de sus habitantes. Pasa por acabar con la injusticia social que le niega toda oportunidad de desarrollo a una gran parte de la población. Pasa por ofrecer trabajo digno y la oportunidad de desarrollar proyectos de vida que respondan a la dignidad de todo ser humano.
Esta es la apuesta que debe hacer El Salvador si quiere vivir en paz y libertad, en lugar de seguir apostándole a la represión, a la marginación y a la exclusión. Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión vamos a tocar el tema del estado actual de la democracia en nuestro país, en el contexto de los 201 años de independencia que pasan o que cumple nuestra nación, y por eso tenemos a Gabriela Santos. Ella es directora de la carrera de Ciencias Jurídicas de la UCA, a quien le agradecemos su tiempo. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, Gabriela, tal vez para entrar en contexto, y bueno, porque la palabra democracia también muchas personas se llenan de mencionándola, pero tal vez si nos podrías compartir, a su parecer, cuáles son las características que tiene un régimen democrático. Generalmente cuando se habla de democracia, muchas veces lo asociamos a las elecciones como tal, es decir, elecciones periódicas, libres, imparciales, etcétera. Pero eso es una forma muy reduccionista de ver la democracia, porque también implica el funcionamiento correcto de las instituciones, que estas elecciones también sean en un contexto de garantías, también el respeto a los derechos fundamentales y el sistema de control, tanto el sistema de control vertical, es decir, ese que nosotros como ciudadanía podemos ejercer a las instituciones del Estado, y también el control horizontal, es decir, entre las instituciones del Estado en un mismo nivel. Eso sería de una manera muy concreta y sencilla tal vez explicar a qué nos referimos cuando hablamos de democracia. Esta también separación de poderes que va de la mano con lo que muchas veces se menciona que es el Estado de Derecho, que saber que nadie está por encima de la ley, por ejemplo, y que debe haber una correcta separación de poderes también entre los distintos órganos del Estado. En su lectura, ¿qué características acercarían o alejarían a la forma de gobernar del actual gobierno hacia un régimen democrático o hacia una naturaleza democrática? Sí, varias personas estudiosas, sobre todo desde las ciencias políticas, hablan que en nuestro país en realidad, a partir de los acuerdos de paz, nunca existió una democracia como tal, sino que estamos en un régimen híbrido, es decir, formalmente tenemos instituciones democráticas, pero en la práctica no funcionan tan democráticamente, porque hay corrupción, no hay control, y más bien tienen una práctica autoritaria de ejercer el poder desde el Estado. Entonces, así hemos estado todo este tiempo, desde los acuerdos de paz, pero en el régimen actual, esas falencias democráticas, o si lo ponemos al revés, esas prácticas autoritarias se han profundizado todavía más, porque vemos, por ejemplo, la captura completa del Estado. Los órganos menos están realizando su labor de control, es decir, si antes el control era muy exiguo, hoy todavía más, es inexistente el control, y vemos descaradamente pues cómo se está tomando los distintos órganos del Estado y que funcionan más bien como dependencias del Ejecutivo. Entonces, la naturaleza propia de estas instituciones se ve todavía más comprometida por este hecho, pues porque en realidad no están cumpliendo con su función. Vemos una asamblea legislativa que responde completamente a las órdenes del presidente, vemos al órgano judicial también que ha sido capturado por el Ejecutivo, distintas voces dentro de la judicatura han salido a expresar su descontento, pero la gran mayoría tienen miedo también y responden a las exigencias que se les hace desde el Ejecutivo. Entonces, todas esas prácticas, sobre todo, insisto, esa captura del Estado, es decir, no hay separación de poderes, no existe el control interorgánico, hace que haya una inclinación sobre todo a estas prácticas autoritarias y no acercándonos a un régimen democrático que sería lo ideal. Temas como corrupción o la falta de transparencia están a la orden del día. De una forma concreta, entonces, teniendo en cuenta lo que ella menciona, ¿cómo calificaría o cómo denominaría el régimen actual?
Creo yo que las prácticas autoritarias de este régimen se han profundizado, por tanto tendríamos un régimen híbrido todavía más hacia el lado del autoritarismo, pues, es decir, más alejados de la democracia. Insisto en que continuemos con ese régimen híbrido, pero los atisbos de la democracia cada vez van siendo menos. Y también hay otro componente que mencionaba, que era el de los derechos fundamentales. Ahora hay también un miedo, creo yo, que desde los acuerdos de paz no se sentía a la hora de expresarse. Nos hablaba de la dificultad por ejercer el derecho a la libre expresión. Sí, creo yo que, desde la firma de los acuerdos de paz, con un intento de refundar varias cosas, de nuevas instituciones, se ha dado un proceso de mayor apertura a la protección de derechos humanos, que no ha sido del todo buena o perfecta, porque también faltan distintos derechos que han sido dejados de lado, pero en tema de libertad de expresión no era un derecho que se estaba viendo violentado como lo podemos ver hoy día. Muchas veces el gobierno señala que no se está matando a nadie, que la prensa puede ejercer libremente su labor. Sin embargo, existe miedo. Hay personas que se han ido del país por amenazas, porque no pueden ejercer correctamente su función periodística, o simplemente la censura, o no dar declaraciones, no dar respuestas, no tener información por parte del Estado, que es obligación de los funcionarios y funcionarios públicos. Entonces, eso es una deuda grande y es una violación, no solamente al derecho de libertad de expresión, sino también al derecho a la libertad de prensa y al acceso a la información pública, que sirve para la ciudadanía en general. Entonces, vemos esos derechos que cada vez van siendo más violentados. Aparte, en este contexto estamos en un régimen de excepción que también le pone un matiz distinto a la forma en que nosotros estamos viviendo en este país, en un régimen de excepción prolongado que ya tampoco cumple con esa aparente necesidad que existía en un inicio, sino que ya se está volviendo la norma, y eso es sumamente grave, porque un régimen de excepción significa limitación y suspensión de derechos humanos. Y nosotros lo hemos normalizado, pero eso es realmente grave, porque que nuestros derechos estén suspendidos y limitados por mucho tiempo significa, que hay una mayor apertura para la violación de estos. Y en contrapartida, el control del Estado es mayor y el poder que se ejerce desde el Estado no está controlado. Entonces sí es una problemática muy grande en ese sentido. Ahora bien, el gobierno del presidente Bukele ha querido instaurar esta, narrativa de que en estos momentos es donde vivimos la verdadera independencia, donde podemos ejercer nuestra soberanía. Y quisiera saber cuál es la lectura que usted le da a esa idea que quiere ser instaurada. Bueno, primero creo yo que es importante preguntarse independencia de quién o de qué, porque también creo yo que, y abstrayéndome un poco al contexto actual, debemos de recordar también que acá somos un país que fue colonizado, conquistado, y nuestra población indígena está completamente invisibilizada. Es cierto, en el 2014 se reconoció que existían y hay algunas normas que pueden hablar de pueblos originarios, pero continúan invisibilizados. No hay ninguna política pública, no hay ninguna forma de protección específica para estos grupos, ni hablar de la comunidad afrodescendiente, que en nuestro país se señala que no hay. Y la palabra es que aquí no hay negros. Y sí existe reivindicación de esta comunidad para decir existimos y necesitamos una especial protección del Estado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya en el contexto actual, creo yo que la narrativa del gobierno quiere instaurarse en esa independencia, pero también surge la pregunta respecto de qué. Porque estamos viendo, insisto, el poder que está completamente capturado, y que en el fondo un poder ejercido sin límites siempre va a implicar la vulneración de derechos humanos. Entonces, en realidad es una narrativa que se quiere instaurar, pero que en la práctica no tiene mayor efecto, pues hay miedo, hay un régimen de excepción, no se está actuando con independencia real, dependemos de
los dichos y deseos de una familia o incluso de injerencia extranjera. Entonces, estamos en una situación realmente grave y que en realidad creo yo que no debemos dejar que permee ese discurso, por más bonito que se vea o se escuche o que se quiera instaurar esa narrativa que mucho dista de la realidad que estamos viviendo. Recuerdo también, bueno, el año pasado que se quería mencionar del bicentenario y demás y que se cumplían 200 años. Al final creo yo que ese discurso no terminó permeando y al final, bueno, se hicieron varias actividades como las marchas que hubo en el contexto del 15 de septiembre, que hay también un nuevo llamado para las marchas y creo yo que lo importante sería que el gobierno pudiese escuchar esas demandas y no solamente quedarse con que este gobierno es del pueblo porque le eligió la mayoría, sino que también implica una legitimidad ya en el ejercicio y si no se escuchan esas demandas por parte de la población, realmente no se está gobernando para el pueblo porque el pueblo al final somos todas y todos, no solamente una parte o incluso una mayoría. ¿Tiene sentido que una sociedad que, digamos, camina hacia una naturaleza democrática, en su régimen, en sus gobiernos, tenga acciones que empoderan más a instituciones como la Fuerza Armada, que, bueno, todos sabemos la historia que tiene, o el papel o el rol que tuvo en la guerra civil, ¿no? ¿Tiene sentido que se empoderen instituciones así, hablando en búsqueda, que se está en búsqueda de la democracia? Creo que no tiene sentido, primero porque regresamos a nuestra historia y los puntos claves de los acuerdos de paz. Bueno, se saca a la Fuerza Armada del tema de la seguridad pública, se crea la Policía Nacional Civil y en contrapartida la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ya gobiernos anteriores quisieron sacar y sacaron en efecto los militares a las calles, pero bajo estándares de protección de derechos humanos eso no es correcto, es decir, que a manos de la Fuerza Armada, de personas que están preparadas para la guerra, no para la protección de derechos humanos, que estén encargadas del tema de la seguridad pública, es totalmente contraproducente. Si bien es cierto, en otros pueblos, en otras sociedades existe la reelección de los mandatarios, cabezas de Estado, ¿verdad? Pero claramente cada pueblo, cada sociedad tiene su historia, tiene sus características. Hablando específicamente de nuestro país, ¿cuál sería el efecto que tendría en ese camino hacia la democracia una reelección del mandatario, de un presidente? Como bien menciona, en otros contextos, otros países, está permitida la reelección y eso es por algo muy sencillo. Su constitución lo permite. En nuestro caso, nuestra constitución no lo permite. Entonces, no es decir, no queremos reelección porque sí, o la comparación de por qué en otros países sí se puede y aquí no. Y se reduce a ese argumento. Su marco jurídico, su ordenamiento jurídico habilita la reelección, ya sea, por ejemplo, por un periodo más o, en nuestro caso, que no se permite. Y esto no es nuevo, no es de la Constitución del 83, esto es algo de larga data y que en diversas normas, en el articulado mismo de la Constitución, encontramos cómo explícitamente se prohíbe la reelección inmediata. Entonces, acá el hecho de decir, un país es autoritario si tiene reelección, no es correcto, ¿sí? Sino siempre y cuando su constitución se lo permita. Si su constitución no se lo permite y de forma arbitraria, inconstitucional y demás se dice sí, vamos a permitir la reelección, eso no tiene cabida, porque el texto constitucional es claro en prohibirlo y la tradición constitucional también lo ha prohibido. Entonces no podemos venir y hacer una interpretación totalmente en contra del mismo texto y decir sí se habilita la reelección, tomando en cuenta también que ya habían precedentes jurisprudenciales que señalaban que la reelección no se permitía e incluso ahí se hizo una interpretación de decir se prohíbe por
10 años, es decir, por 2 periodos presidenciales no se puede. Entonces, ahí es donde tenemos que ver que no se ha respetado ni el texto constitucional ni las sentencias previas que había para este tema. Y lo que vemos es una resolución a todas luces en contra de la Constitución por una sala de lo constitucional que responde, por supuesto, a el mandato del Ejecutivo como no debería de ser. Bueno, Gabriela, le agradecemos por su tiempo. Muchas gracias y un gusto. Amigas y amigos, esperamos de que hayan disfrutado de esta sección de la entrevista. También esperamos de que puedan celebrar estos 201 años de independencia de nuestra nación en verdadera unidad como salvadoreños que todos somos. Siga con más de Miradas. En Miradas damos paso a la sección musical. Debemos venir con la inocente sonrisa infantil, con la suave mirada de anciana, con tu voz que enciende fuego solidario en el norte y con tu grito de equidad y justicia hacia el sur. El futuro solo puede ser de paz. Debemos venir para soltarnos y atarnos, para vaciarnos de angustias y de miedos, para llenarnos de encuentros y espera. Acaba de llegar de una vez, sí, tu paz, abrazada de justicia, con tus canastos repletos de vida, con tu inocente y osada ternura, con esta canción que derrama futuro. El futuro
¿Quién la manda a salir de noche? Eso le pasa por vestirse así. La mujer está para atender al marido. Usada, nadie te va a querer. Eso nadie te lo va a creer. No le digas a nadie, porque eso deshonra a la familia. Hijita, si no le das hijos, se te va a ir el muchacho. Tengo derecho porque soy tu marido. He estado casada más de 1 año y medio y mi esposo ejercía violencia contra mí, me trataba mal, me discriminaba. Habían ocasiones de que llegaba del trabajo, pues menospreciaba lo que yo hacía en la casa. Llegó al punto de que me violó en muchas ocasiones. Él decía de que no era una violación porque era mi esposo y que él tenía todo el derecho de tocarme a la hora que él quería. Hubo un punto de que él empezaba a golpear paredes, a quererme intimidar. Hubo una ocasión que me lastimó, fui al hospital. El doctor me preguntó que si eso que llevaba era por un daño que me había hecho mi esposo o había sido accidental. Yo preferí no contestar porque yo dije, no sé qué hacer. Tenía que separarme de él, porque el 1 año y medio de estar junto con él era totalmente un infierno. Me estaba dañando psicológicamente. Yo había bajado muchísimo de peso. Después que pesaba 125 libras, llegué a pesar 109, 108. Iba para abajo. Y teniendo una bebé, y entonces yo decía yo en mi mente, ¿qué hago? Entonces acudí a una institución, a la Procuraduría, a que me ayudaran a solventar lo que estaba sucediendo. Y cuando me acerqué a la institución de la Procuraduría, la persona que me atendió me dijo de que me había equivocado del lugar donde estaba, que yo tenía que ir a la fiscalía o tenía que ir a otra institución a hacer la denuncia, porque no era ahí el lugar. Ya me empecé a sentir yo insegura de lo que estaba haciendo. Nadie me va a creer, quizás, dije yo, y quizás se va a cumplir lo que las amenazas de él. Me sentí vulnerable, totalmente decepcionada. Luego de ahí me fui para otro lugar, otra institución, juzgado. Me dijeron de que lo pensara bien lo que estaba haciendo, porque podía ser que yo fuera a cambiar de opinión, o podía ser de que yo fuera la agresora y no fuera él el agresor. En ese momento yo salí de ahí, de ese lugar, devastada. Yo dije, ¿quién me va a apoyar? Y lo peor de todo, es una mujer quien me atendió. Totalmente me sentía desamparada. Me citaron de la Procuraduría para arreglar una conciliación. Y el licenciado que me atendió en ese momento se puso en contra mía y le dio todo el aval a mi esposo. Y si no vamos a conciliar nada, pues diga usted que no va a conciliar nada. En ese momento yo le dije, no voy a conciliar nada, porque están vulnerando mis derechos y los derechos de mi bebé. Se comportó machista. No hubo una generalidad entre los dos, sino que solamente a él le dio la palabra. A mí no me dejó que le explicara absolutamente nada. Y cuando le trataba de explicar algo, me decía, eso no tiene nada que ver con el tema. Desde ese momento me sentía más vulnerable y tomé la decisión de venir acá a Hermoso. Me han apoyado mucho, porque me han apoyado, me han acompañado. El juez de un juzgado de paz nos vulneraron, no me dejaron que me acompañaran, me dijeron de que no me podía permitir eso porque el joven iba sin abogado, mi esposo, y que en ese momento solo ellos pueden recibir solamente a las 2 personas. Yo tengo por quién luchar, que es por mi hija, y esa es mi inseguridad, que algún día vayan a tomar represalias mi esposo o su familia contra mí. Él llega a visitarla. Tenemos medidas a que no puede haber ninguna agresión hacia mi persona. Y estoy al pendiente de vigilar a mi hija. Siempre acompañada de alguien más, no sola. Mi familia me ha apoyado incondicionalmente desde mi embarazo hasta la fecha.
Entonces yo le pediría a las instituciones que debieran de fortalecer más a cada persona, también educarla a cómo tiene que recibir a las personas que llegan a pedir ayuda, a no cerrarse y decir no, aquí no es, o de forma pésima, pedante, a educar a esas personas que sean un poco más amables, humanas. Yo sé que en ese momento hay muchas mujeres que no tienen el valor ni el coraje de decir ayúdenme o decir auxilio, necesito ayuda. Y yo fui una de esas, que por muy dentro de mí lloraba y pedía auxilio. Y en mí no se miraba reflejado eso. Siempre miraban reflejado una sonrisa o como que si nada estaba sucediendo. Pero motivo a todas esas mujeres que busquen una institución y no se cansen. Hay organizaciones que apoyan a las mujeres. El Comité Internacional de la Cruz Roja presentó la Guía Rápida sobre Víctimas de Desaparición, con el objetivo de visibilizar y concientizar sobre los impactos que tienen las desapariciones de personas en sus allegados, en específico, las niñas, los niños y los jóvenes. A pocos días de haber conmemorado el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, el CICR quiere resaltar sobre la importancia de la atención y la necesidad de dar respuestas a las familias que siguen buscando a sus seres queridos. Más allá de las cifras, es importante destacar que detrás de cada número hay una historia. Estas historias deben tratarse con respeto. Quienes la enfrentan viven situaciones de angustia y dolor, pero también son personas llenas de esperanza y fortaleza. Queremos apostarle a eso, a que el lenguaje sea más popular y que las personas entiendan también lo que sucede con esta otra parte, que es qué sucede cuando una persona desaparece, qué pasa con los niños, las niñas y los jóvenes. Y entonces en este diálogo que hemos tenido con las familias también surge la propuesta de evidenciar. En la guía impresa se habla sobre cómo lo viven ellos. Entonces en esta muestra se habla que en este proceso de incertidumbre, de no saber qué pasó, las madres, los padres enfrentan este proceso emocional, pero también los niños, las niñas y los jóvenes. Mi hermano se fue un 5 de septiembre, hace 10 años, y desapareció un 12 de septiembre, hace 10 años también. Fue la última vez que yo hablé con él. Él iba constantemente hablando conmigo por Messenger. Y vamos, él a medida iba avanzando, yo iba texteando con él, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Has comido? ¿Dónde te estás quedando? Y él, contento, me decía, sí, fíjate que ya pasamos Guatemala. Mi hermano sabía hacer muchas cosas, simplemente en El Salvador él no encontró una forma de cómo salir adelante, así como muchísimas de las personas que ahorita se encuentran desaparecidos o incluso fallecidos. Ahora, como joven, yo tenía 13 años, estaba en 7º, 8º grado. Créanme que a mí no me importaban mis clases, no me importaba, yo iba a la escuela como una forma de desahogo. Yo no quería estar en la casa y ver a mi mamá frustrada en una cama. En El Salvador, más de 25.000 personas han sido reportadas como desaparecidas entre el 2014 y el 2021, según cifras de la Fiscalía General de la República. Este año vuelve la semana del Festival Internacional de Cine en Centroamérica, Ícaro El Salvador 2022, del 19 al 23 de septiembre, en San Salvador y Santa Ana. Prepárate para disfrutar de las 32 producciones salvadoreñas inscritas este año. Consulta horarios y programación en nuestras redes sociales. No te lo pierdas, entrada libre. Festival Internacional de Cine en Centroamérica, Ícaro El Salvador 2022. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas.
Si la cantidad de personas privadas de libertad crece y crece y crece, eso solo denota el fracaso de la sociedad y el fracaso del sistema penitenciario y la ausencia de una política pública. La persona se convierte en una cosa, en una herramienta con la cual el Estado busca funciones colectivas más aparentes que reales.